Mi nombre es Margarita del Valle Urtubey, soy oriunda de Santiago del Estero y he vivido hasta hoy en Santiago del Estero. Provengo de una familia de clase media norteña. Mi abuela paterna viene de inmigrantes vascos, pero hablaba fluidamente el quichua. Y mis abuelos maternos han sido toda su vida maestros rurales en el interior de mi provincia. Mis padres, mi mamá es maestra ya retirada y mi padre es piloto civil. En el año 75 comenzó en esta zona, a raíz del operativo Independencia, la represión, la gran represión o el inicio de una gran represión. Yo durante los años 73 y 74 había comenzado a trabajar o militar, digamos, en lo que era la Juventud Guevarista, que era un organismo de formación de jóvenes del PRTER, y también trabajaba en el plano reivindicativo, digamos, en mi colegio. Yo era estudiante secundaria. En esos años, 73, 74, tenía 14 y 15 años. ¿Dónde estudiabas, Maggie? Estudiaba en la Escuela Normal, Manuel Belgrano, de aquí de la provincia de Santiago del Estero. ¿Escuela pública? Una escuela pública, sí. Muy buena. Y dentro del colegio formamos el Frente de Estudiantes Secundarios. Y ahí empezamos a hacer trabajo reivindicativo, tratando de colaborar con la escuela. Hicimos algunas obras interesantes, pusimos en marcha una hermosa pileta de natación que tenía el colegio, que estaba en desuso. Y también, bueno, el trabajo político entre los compañeros. También hacíamos trabajo barrial, íbamos a los barrios, tratábamos de colaborar sobre todo en los barrios más humildes de Santiago, de la ciudad, y tratábamos de colaborar en el armado de viviendas, tratábamos de colaborar en el estudio de los chicos, en ese tipo de cosas, hasta que en el año 75, cuando es el inicio, ya había antes represión, pero cuando fue el inicio del operativo Independencia en Tucumán, ahí nos vinieron a buscar. Y nos vinieron a buscar a todo este grupo de adolescentes y a la mayoría los encarcelaron. Yo logré en ese momento escaparme gracias a la ayuda de mi familia y no caer presa. Pero es un hecho que en Santiago se lo reconoce como la noche de los lápices santiagueña. Todos mis compañeros fueron encarcelados, fueron fichados en prontuarios y liberados. ¿Bajo qué acusación? Y la acusación, no estoy segura, pero me parece que ya estaba en vigencia la Ley de Seguridad del Estado. Y yo en ese momento logré escaparme, como dije, y me fui a vivir al Chaco. En ese exilio estuve casi un año viviendo allá. Mis compañeros fueron liberados, en relativamente poco tiempo fueron liberados. En ese momento encarcelaron hasta una compañera que tenía 13 años, Anita Domínguez, y la mayoría tenían entre 16 y 17 años. Éramos todos secundarios. ¿Cómo fue ese año en Chaco? Y ese año en Chaco ya era muy gracioso porque en la escuela en donde yo estaba había mucha gente en mis mismas condiciones. Entonces, pero no solo yo era alumna, pero por ejemplo desde el vicerrector hasta preceptores, había mucha gente de Buenos Aires, porque en ese momento la represión, digamos, iba y buscaba en los lugares habituales, y cuando uno se salía de los lugares habituales, no buscaban, o no salían a buscar a otros lados, no había una pesquisa, digamos, tan intensa.
Entonces muchos nos cambiábamos de lugares y eso, digamos, siempre y cuando uno parara con la militancia y no fuera a vivir a casas operativas, eso paraba la búsqueda por parte del CIDE o de la policía o de los militares. ¿Qué era una casa operativa, Maggie? Y una casa operativa eran casas, digamos, donde eran casas, digamos, de las organizaciones, donde vivían compañeros, donde había intensa actividad de militancia. Y muchos de nosotros en esos momentos en que nos tuvimos que ir, los que fueron a vivir a esas casas, la mayoría después hoy están desaparecidos. El asunto en mi caso era que mi militancia ya en el año 75 yo ya había parado con la militancia porque en realidad cuando todo se empezó a poner tan bravo, tan cruel, las organizaciones mandaron la orden de pase a la clandestinidad, lo cual que a mí no era algo a lo que yo estuviera dispuesta. Yo tenía 15 años. Y pasó a mucha gente, le pasó similar que a mí. Y aún así fuimos tratados de apresar y aún así finalmente nos apresaron posteriormente. Después de ese año en el Chaco y mis compañeros liberados, yo decidí volver a Santiago. Y quizás con cierta ingenuidad. Pero bueno, al haber sido ya mis compañeros liberados y además la ingenuidad de pensar que uno qué era lo que había hecho, digamos, qué era lo que podía suscitar tamaño encarcelamiento o todos los hechos que después fueron reales sobre desaparición y asesinato, ¿no? ¿Ese año tuviste vínculo con tu familia? Sí, vivía con parte de mi familia y también tenía, sí, vínculo con mi familia aquí en Santiago. ¿Con tus padres? Con mis padres, con mi hermano, sí. ¿Ellos cómo llevaron tu exilio en Chaco? Y bueno, todos lo llevamos con alivio porque por lo menos aparentemente yo había logrado zafar del encarcelamiento. Y además yo vivía en el Chaco con un tío, con un hermano de mi madre, o sea, no estaba viviendo también en familia. ¿Y en qué se desempeñaba tu padre en el trabajo? Y mi padre en esa época pertenecía a la Dirección de Aviación Civil. Él ha sido piloto civil siempre y era uno de los pocos pilotos de helicópteros de la zona, de la zona norte. Así que trabajaba como piloto de helicópteros en la Dirección de Aviación Civil. Y bueno, así fue cuando volví, terminado ya el 4º año del secundario, que lo terminé allá, en el Chaco. En esas vacaciones volví y en febrero del 76 mi padre, por su profesión, fue afectado al operativo Independencia. Fue afectado el helicóptero, con piloto incluido, al operativo Independencia. En esa época ya Tucumán era una zona de guerra. Los militares ya estaban asentados allá, al mando de Bussi, y toda la ciudad estaba prácticamente parecía como un lugar una zona de guerra. Mi padre no tuvo más remedio que ir al operativo Independencia. Fue afectado, fue con el helicóptero, estuvo una semana allá, donde aparentemente no le dieron ninguna misión, solamente estuvo allá. Y después de una semana lo desafectaron. Eso fue en inicio de febrero de 1976. Cuando él volvió, desafectado ya en el helicóptero, cuando llegó al aeropuerto ya vio un par de autos extraños con gente adentro que a él lo sorprendieron. Bueno, él se volvió a nuestra casa con un piloto amigo y compañero de trabajo, y cuando volviendo a nuestra casa ya empezaron a observar que estos 2 autos lo seguían. Cuando llegaron a nuestra casa, bueno,
no aparecieron los autos, no se vieron más. La cuestión es que ahí nos movilizamos todos, fuimos a comprar comida, qué sé yo, y fue un momento en donde mi padre con este piloto amigo quedaron solos en la casa. Cuando volvimos, ninguno de los dos estaba. Habían sido secuestrados. Nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero no estaban. Y pasaron cosas raras, como que las luces de la calle se apagaron, estaba todo muy oscuro y ellos no estaban. Y bueno, y ahí empezamos a preguntarnos qué había pasado, empezamos a llamar por teléfono a la Dirección de Aviación Civil a ver si se sabía algo, no se sabía nada. Fue una noche bastante dura porque no teníamos idea qué era lo que había pasado, ni siquiera podíamos imaginarnos que los mismos militares del Operativo Independencia los habían secuestrado. Hasta que al otro día a la mañana llegó el piloto que fue secuestrado por mi papá, que lo tiraron a la vera del camino, a mitad de camino hacia Tucumán. Los habían llevado, por supuesto, metidos en el baúl, ya vendados, y lo tiraron ahí al costado del camino después de hacerle un simulacro de fusilamiento. Y él logró volver a Santiago a la mañana y contarnos lo que pasaba, que en realidad habían sido secuestrados él decía que era por personal del ejército. Podría haber sido también por personal del CIDE, pero según los dichos de él, era por personal del ejército y que aparentemente estaban en viaje hacia Tucumán. En ese mismo momento, casi prácticamente, vino personal del CIDE a llevarme a mí. Y ante los ojos de mi madre me sacaron y me llevaron. Así que ahí empezó el duro peregrinar de mi madre en la búsqueda de mi padre y en el control de que mi persona estuviera siempre visible, porque si bien no estaban todavía así tan fuertes las desapariciones forzadas, pero todos ya intuíamos que eso era posible. Así que a mí me llevaron inicialmente al CIDE, que quedaba a la vuelta de mi casa. Y me tuvieron ahí un par de noches, vendada, esposada, en sótanos que tenían en el lugar. Y ahí fue un primer interrogatorio que me hicieron. En ese primer interrogatorio me golpearon. Y luego de eso fue una noche, y al día siguiente me llevaron a otro lugar, que después nosotros en nuestras investigaciones sabemos que ese lugar era la escuela de policía, que era utilizada para concentrar ahí a gente que ellos hacían desaparecer o que encarcelaban, y la concentraban ahí a los efectos de interrogatorios. Y ahí ya estaba yo y muchos de los que inicialmente habían caído en el año 75 fueron nuevamente apresados, y a pesar de que estábamos vendados y atados, lo más fuerte que me pasó ahí es que estuve compartiendo lugar con Daniel Félix López, amigo, compañero del alma, que de todos los que estuvimos ahí, después todos fuimos legalizados, como se dice, aceptados como que nos habían encarcelado, pero el único que nunca más apareció fue él. Él aún hoy continúa desaparecido. Y después de 2 o 3 noches ahí, creo que fueron 3 noches, ahí sí ya me trajeron y nuevamente me abrieron prontuario, hicieron todos la legalidad de la policía, digamos, de cuando detienen a alguien, y me llevaron al juzgado federal, donde quedé anoticiada de que estaba con una causa abierta por asociación ilícita e infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Después de eso me trasladaron al penal de mujeres. Esto era en febrero del 76. Mi padre todavía estaba desaparecido y mi madre todavía lo buscaba. Y cuando llegamos al penal, cuando llego yo al penal,
me aíslan, me ponen en una pieza sola. Y había compañeras detenidas que habían sido detenidas durante el año 74 y 75. Pero a mí me ponen en una situación de aislamiento, digamos, como de aislamiento, pero no de incomunicación. Yo todavía, en esa época todavía teníamos visitas, todavía nuestras familias nos podían visitar un día a la semana. No sé cuántas visitas tuve, pero sí recuerdo que alcancé a verlo a mi padre, que apareció después de 60 días. Mi padre fue llevado a Tucumán. Hasta el día de hoy no podemos dilucidar bien si estuvo en Arsenales o si estuvo en Famaillá. Sabemos que fue digamos, para el interior de la provincia. Tuvo un tiempo que pensamos que estuvo en un lugar que se llamó, que fue la escuela de gimnasia, se decía, ahí en la ciudad de Tucumán. Y luego también fue trasladado a algunos de estos dos lugares. Mi padre fue torturado salvajemente durante sus 60 días. Aparentemente estaba acusado de haber brindado apoyo logístico a la guerrilla con el helicóptero. Seguramente el hecho de tener una hija prófuga hasta el momento de su detención, de su desaparición, debe haber sumado sospechas sobre él. Y finalmente lo tiraron en el dique El Cadillal, digamos, no en el dique, sino en inmediaciones del dique El Cadillal. Lo tiraron semidesnudo, descalzo, y casualmente pasaba por ahí un auto de la policía que lo llevó hacia la ciudad. Mi padre tenía 30 kilos menos cuando volvió. Y estuvo enfermo bastante tiempo, fue operado, todo producto de la salvaje tortura que vivió. Por suerte yo alcancé a verlo a mi padre antes de que nos incomunicaran definitivamente, que esto ya fue después del 24 de marzo. El 24 de marzo entraron los militares al penal. Yo seguía aislada, a pesar de que estaba más cerca del resto de las compañeras, pero seguía en situación de aislamiento. Y bueno, fue clarísimo que había habido un golpe de Estado. Entraron muy brutalmente y nos lo hicieron saber. A partir de ahí nos incomunicaron y estuvimos incomunicadas los siguientes 9 meses. O sea, sin ningún tipo de visita de familia, no había absolutamente nada que pudiera acercarnos a nuestra familia. Vivíamos de la comida del penal, con la ropa que teníamos, y lo principal era que no los podíamos ver y que ellos no nos podían ver a nosotros. En esa situación de incomunicación, algunas de nosotras además estábamos aisladas, o sea, solas. En mi caso, yo estuve los 6 meses subsiguientes aislada. Pasaba mucho tiempo en una pieza que estaba totalmente a oscuras, en donde la luz se prendía 2 horas por día, de 8 a 10 de la noche, una cosa así, más una hora de recreo que le decíamos, que nos llevaban al patio, y aún estando en recreo seguía aislada, no tenía autorización para hablar con nadie. En ese tiempo, por esas cosas de la vida, empezó a visitar a algunas compañeras una monja, Dorotea, una monja italiana, pero que totalmente santiaguinizada, porque había hecho todo su apostolado aquí en Santiago. Y ella en épocas que todavía no eran esas, digamos, en épocas menos rígidas, había ido a visitar a 2 o 3 adolescentes que ella conocía, compañeras, y a partir de ahí ella empezó a consustanciarse de nuestra situación, empezó a ver
los niveles de injusticia a los que éramos sometidas en la cárcel. Y para cuando todo se endureció tanto en el penal, la hermana Aldina estaba decidida a seguirnos visitando pese a todo. Y si bien a nosotros nos habían incomunicado en cuanto a visitas de familiares, con ella no pudieron. Ella siempre insistió para seguir viéndonos. Con lo cual para nosotros fue una gloria, la hermana, porque por lo menos a través de ella nuestros familiares tenían noticias de que nosotros estábamos, y la mirada de ella también nos ponía en un cierto nivel de seguridad, digamos, de que alguien nos estaba mirando y que no era tan sencillo sacarnos del penal, que era lo que estaba ocurriendo, digamos, en todo el área del Tercer Cuerpo de Ejército, que era el del cual dependía Santiago del Estero y que estaba a cargo de Benjamín Menéndez. Así que bueno, eso fue algo maravilloso. Ella también creo que tuvo ahí su revelación, y ahí reveló su verdadero apostolado. Y bueno, y nosotros siempre hemos tenido un especial cariño por ella, por la hermana Aldina. Después de allá casi a fines del 76, empezaron a sacar compañeras del penal, llevarlas al CIDE, torturarlas, interrogarlas nuevamente. Ese año fue un año durísimo, donde todas las noticias eran malas, malas, malas. Las pocas noticias que nos llegaban desde afuera eran muerte de compañeros, desaparición de compañeros y amigos, a veces gente con la que uno se había criado. Y todo el año fue así. Y casi al fines del año empezaron a sacar a las compañeras, algunas compañeras. Ya quedó claro que nuestra vida no valía un céntimo. Quedó claro que ellos con nosotros podían hacer lo que querían. En esos meses también mataron a 2 compañeros simulando un intento de fuga, que fue el caso de Cecilio Kamenetsky. A él lo mataron. Y el otro compañero que inventaron una fuga, Mario Giribaldi, que hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Ese era el clima que vivíamos, un clima de total incertidumbre. Mientras tanto, en el penal todo era tendiente a que nosotros enloqueciéramos prácticamente. El aislamiento y la incomunicación, básicamente. Y a eso, a último momento, se suma el hecho de que nos sacaran, que torturaran. Entonces ya era una situación realmente muy brava, muy, muy brava. Así fue que en noviembre del 76 nos vinieron a buscar a la mayoría de las que estábamos detenidas en el penal de mujeres, y nos llevaron en avión, nos llevaron al aeropuerto, no sabíamos a dónde nos llevaban, no sabíamos qué iban a hacer con nosotras. Nos llevaron al aeropuerto, nos metieron en un avión. La verdad es que fue muy, muy estresante también, porque no sabíamos qué iban a hacer con nosotras. Éramos permanentemente verdugueadas en el avión, con bromas sobre que nos iban a tirar del avión y cosas que nosotros ya sabíamos que todo eso podía ser, digamos, de la realidad en la que estábamos viviendo. Finalmente terminamos en Buenos Aires y nos llevaron a la cárcel de Villa Devoto. Eso fue en noviembre del 76. Que fue un momento, digamos, donde ya empezaron a llegar los organismos internacionales. Ya Amnesty International llegó al país, empezó a plantear sus dudas sobre lo que pasaba con los prisioneros. Llegó la Cruz Roja Internacional y yo creo que estos organismos salvaron muchas vidas en la Argentina, porque a partir de ahí al gobierno militar, a la dictadura, se le entró a complicar, digamos, hacer cualquier cosa que quisieran con nosotros,
sobre todo con los que estábamos encarcelados legalmente, porque los desaparecidos estaban desaparecidos. Y ahí aparentemente el gobierno militar decidió juntar a todas las presas políticas del país en Devoto, en la cárcel de Villa Devoto, y armar como una especie de cárcel vidriera para mostrar a los organismos internacionales. Que era vidriera cuando venían los organismos, después era una cárcel como cualquier otra y sufríamos todas las penurias de cualquier cárcel del país. Así que ahí nos trasladaron a Devoto. Para nosotros, Devoto fue casi una liberación, porque nosotros veníamos de una situación extrema, una situación carcelaria extrema, prácticamente de un campo de concentración, prácticamente. En cambio, en Devoto, ahí terminó nuestra incomunicación. Ahí pudimos nuevamente tener visitas con nuestros familiares después de muchísimos meses. Y terminó para las que habíamos estado aisladas, terminó nuestro aislamiento. Y pudimos entrar a compartir con otras compañeras la vida de cárcel. Y ahí, bueno, empezaron, día a día llegaban presas de todo el país. Llegaban del Chaco, llegaban de Neuquén, llegaban de Córdoba, hasta que llegó Olmos, que llenó la cárcel. Olmos, de la cárcel de La Plata. Y ahí se juntaron alrededor de, creo que éramos como 2000 presas políticas. Ese fue un año que yo viví en Devoto, el año 77, donde al principio, como digo, las condiciones para nosotros mejoraron muchísimo, pero también durante ese mismo año las condiciones en Devoto empezaron a endurecerse. Y ahí también tenían sus propios métodos porque creo que era de verdad, el objetivo era el aniquilamiento. Entonces ellos tenían sus propios métodos de aniquilamiento. Una de las cosas que implementaron para aniquilarnos fue desorganizar permanentemente. Entonces todo el tiempo armaban cambios de pabellones. O sea, no había ninguna posibilidad, digamos, de establecerse en un lugar cuando uno ya era cambiado a otro lugar. Y esto lo hacían, y lo hacían en todo el penal, digamos, con todo el grupo de presas políticas, que era bastante grande. Después nos cortaron los diarios, y después ya no podíamos recibir nada de nuestros familiares. Todo lo que podíamos comprar, podían hacer nuestros familiares, era depositar dinero, nosotros comprar en una proveeduría del penal. Y así se empezaron también a endurecer las cosas en Devoto, que no estuvieron tan duras hasta que yo me fui, porque yo me fui en una de las primeras listas de libertad, que fue la de diciembre del 77. En esa lista de libertad apareció. Y fue muy loco porque en realidad nosotros habíamos sido condenadas unos meses antes de que yo saliera. Yo salí en diciembre, no me acuerdo bien la fecha, pero digamos, nosotros fuimos condenadas por ahí en septiembre, porque a nosotros la causa continuó y fuimos condenadas. Todos los que estaban en mi causa, digamos, que éramos todos adolescentes, todos fuimos condenados a 2, 3 años de cárcel. Pero además todos estábamos bajo el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, que 2, 3 años tampoco, digamos, daba esperanza de salir, porque mientras estuviéramos a disposición del Poder Ejecutivo, no sabíamos cuándo íbamos a salir. Extrañamente, en mi caso, yo no había cumplido ni siquiera los 2 años de condena que me dieron, porque me dieron 2 años de condena en cárcel, más 1 año en un reformatorio, como era adolescente. Y yo ni siquiera había cumplido los 2 años de condena y faltaba, o sea, en febrero siguiente las cumplía, y en diciembre me dejaron en libertad. Me dejaron en libertad los militares, digamos, y bueno, yo volví a Santiago. Y en Santiago el juez se anotició de que no habían cumplido con la condena que él me había dado. Así que
por supuesto que trató de volverme a la cárcel. Y bueno, ahí tuvimos suerte porque logramos acordar que en vez de la cárcel volviera a un centro de púberes que funciona aquí en Santiago del Estero, y el centro de púberes logró aceptarme. Y entonces fui a parar ahí, que en realidad con respecto a la, digamos, a la experiencia de la que yo venía, este era un lugar rosa, era bastante soft, era un centro de puertas abiertas, que para mí no significaban nada, porque en esa época yo no quería salir absolutamente a ningún lado, porque estábamos en pleno año 78, todavía la gente desaparecía. De hecho, cuando yo salí de Devoto, que salimos un grupo grande, que fue la lista de libertades de Navidad, una de las compañeras que salió conmigo, que yo conocí en Devoto, salió de la cárcel y nunca más apareció. O sea que también era muy común que uno fuera largado de coordinación federal como que se iba en libertad, y en la cuadra siguiente fuera secuestrado. ¿Quién era esa compañera? Me encantaría acordarme del apellido. Se llamaba Teresa, y era de Zárate, provincia de Buenos Aires. Es un caso altamente denunciado. Bueno, cuando estuve 4 meses en ese centro de púberes, y después de esos 4 meses, el juez me dio la libertad inmediata. Y bueno, y ahí empezó otra etapa que tampoco era la libertad. Parecía, pero no era, porque yo a esa altura tenía 19 años. Había cumplido los 17, los 18 y los 19 años en cárcel. Y bueno, 19 años, todavía me faltaba el 5.º año. No tenía ninguna posibilidad de volver a una escuela, a mi escuela de origen aquí en Santiago, digamos, porque mi escuela de origen terminó siendo la del Chaco. Ahí terminé el 4.º año, pero volver al Chaco para mí en ese momento ya era muy complicado. Pensé en quedarme aquí en mi escuela anterior, pero ya no había ninguna posibilidad porque el CIDE no me autorizaba a estudiar. Entonces, estaban las escuelas obligadas a pedir informes al CIDE. Y cuando el CIDE informaba, decía no, y no había autorización para estudio. Entonces, tuve que volverme al Chaco a rendir el 5.º año como libre, porque tampoco daba para ir a hacer el 5.º año ya. Yo ya no tenía familia, ya cambiaron totalmente las condiciones, así que la única alternativa era estudiar aquí e ir a rendir libre allá, que fue lo que hice, y terminé de rendir en marzo del 79. O sea, durante todo el 78 estudié, y en marzo del 79 terminé el 5.º año. Y ahí, de nuevo, la imposibilidad de estudio en universidad pública, porque en la universidad pública tampoco podíamos estudiar. Éramos una suerte de muertos civiles, porque no solo no podíamos estudiar, y esto lo digo no como una realidad mía, porque era una realidad común a todos nosotros, a todos los que estábamos, los pocos que salieron de la cárcel en ese momento, o que empezamos a salir de la cárcel, porque la mayoría estuvieron muchísimos más años. Pero la realidad era que no podíamos estudiar y tampoco podíamos trabajar. Podíamos solamente estar, pero no podíamos continuar con nuestras vidas en ese sentido, digamos. Y por suerte la que me aceptó a mí fue la Universidad Católica de Santiago del Estero, porque la Universidad Nacional en ese momento no me aceptaba como estudiante. Y pude entrar a estudiar ahí, pude entrar a la universidad. Bueno, y después quise trabajar. ¿Qué estudiaste, Maggie? Yo estudié ingeniería en computación y me recibí en la universidad en el año 88. Pero bueno, ya estaba grande y quería empezar a trabajar. Y me presenté a un concurso en la Universidad Nacional, esto ya era en el año 81.
y yo ya era programador universitario, programador de sistemas, me presenté, gané el concurso y la universidad no me dejó tomar el cargo. O sea que estaba claro que tampoco podíamos trabajar. Entonces, lo único que la universidad hizo a mi favor fue que nos cubrió el cargo. Simplemente quedó todo ahí. Hasta que en el año 82, después de Malvinas, que ya era prácticamente la caída de la dictadura, ahí donde yo hice un planteamiento legal y la universidad me dejó entrar. Pero estoy hablando del año 78 al año 82, si bien estábamos en libertad, por un lado, por el más importante, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, y socialmente todavía estábamos bastante... no contábamos a todo el mundo lo que habíamos pasado. Mucha gente que nos había conocido toda la vida nos volvía la cabeza ni nos saludaban. O sea que socialmente también había cierto aislamiento. Hasta que, bueno, ahí, y bueno, y después la democracia en el 83, que ahí ya todo fue cada vez mejorando, digamos. Primero la esperanza de castigo con el juicio de las juntas, y después nuevamente ver cómo con las leyes de obediencia debida, punto final, indulto, ver cómo se nos iban al tacho las posibilidades, digamos, de castigo a todos los responsables, a los máximos y hasta los mínimos responsables de lo que nos había pasado, no solo a mí, a mi familia, sino como sociedad, lo que nos había pasado, lo que había sido el genocidio, que digamos que de hecho fue totalmente ilegal, pero que también tuvo una alta legitimación de una gran porción de la sociedad argentina, porque si no, no hubiera ocurrido. Y bueno, y todo eso, todo ese reconocimiento en el que aún estamos, toda esa verdad histórica sobre la que aún estamos buceando, comprendiendo, entendiendo, enterándonos, hasta que en el año 2003, hasta sorpresivamente para muchos de nosotros, apareció nuevamente la posibilidad, digamos, de justicia, apareció la posibilidad de verdad histórica y también de memoria, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Así que para nosotros fue realmente hasta en un punto sorpresivo, porque todo venía para abajo, tan para abajo en ese sentido. Y así fue como aquí en Santiago muchos compañeros a los cuales yo adherí, armamos la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Contamos con el apoyo del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina en todo lo que necesitamos para llevar adelante los juicios de lesa humanidad que se llevaron aquí en Santiago adelante. Ya se han consustanciado 3 juicios. En el segundo juicio estuvo mi caso, entre otros muchos, entre otros 40 casos. Se juzgó mi caso. Y debo decir que fue toda una experiencia, porque llegar al momento, digamos, de la sentencia y escuchar que esta gente es sentenciada también por lo que me había pasado a mí, por lo que ellos me habían hecho a mí, digamos, por su participación, digamos, en mi detención y en todo lo que yo pasé, fue una experiencia fuerte, sentir que no es solo decir justicia, sino que la justicia es posible, y logramos que fueran condenados. ¿Quiénes? En mi caso fue, bueno, Musa Sar, que fue en esa época y hasta el 2003, vamos a decir la verdad, fue el director del CIDE, de lo que en un momento fue CIDE, y después pasó, digamos, CIDE fue a nivel nacional. Después él pasó a ser el director de Servicio de Informaciones de la provincia de Santiago
durante todo el gobierno todos los gobiernos de Carlos Juárez hasta el año 2003, que cayó Carlos Juárez. O sea, en Santiago del Estero vivimos la particularidad de que los principales representantes de la represión en Santiago siguieron hasta el año 2003 estando en los mismos lugares. Eso fue Carlos Juárez. Cuando cayó Carlos Juárez, por fin Musasar dejó de ser lo que fue desde el año 74, digamos, el mandamás de la represión. Y después Ramiro López, que también todo era personal de lo que en esa época era el CIDE, Carlos Garbi, que eran niveles medios, digamos, del CIDE. Esos fueron los tres que fueron condenados en mi caso, todos con perpetua. Y condenados por el resto de los casos, que fueron 40 casos que se juzgaron. Así que bueno. ¿Y por la detención de tu padre? El caso de mi padre no pudo llegar a ser juzgado porque en realidad él estaba en esa misma mega causa. El tema era que había tantos casos, más de 100, y terminar la instrucción de esos 100 casos todavía estaríamos con juicios pendientes. Debimos tomar una decisión. De todas maneras, en el caso de mi padre, digamos, se sabe de la intervención que tuvieron los que fueron condenados, pero el caso de mi padre no se terminó la instrucción del caso, por eso no pudo ser juzgado. Como así no se terminó la instrucción de muchísimos casos más. ¿Hay mujeres de la fuerza condenadas o denunciadas? Hay en el segundo gran juicio, digamos, en la segunda mega causa, sí, hay una mujer que trabajaba para el CIDE y que espiaba en el penal de mujeres. O sea, ella funcionaba como una celadora, pero en realidad era una figona del CIDE. ¿Quién era? Marta... se me fue el apellido. El personal femenino acusado y condenado, no como hubiéramos querido, pero finalmente condenado, fue Marta Cejas, que fue personal del CIDE, afectado al penal, una figona que teníamos, que nos cuidaba entre comillas, que estaba ahí, que fue responsable de sacar compañeras, llevarlas a la tortura, fue responsable del traslado, de sacarlas, de traerlas, y también fue responsable de todo lo que nos pasó a nosotras en el penal, de todo lo que conté con anterioridad, digamos, de toda esa gran crueldad que vivimos. Ella fue parte. Fue condenada, una condena mínima de 3 años y que por ser mínima no fue a cárcel. Pero todo esto está bajo revisión porque nosotros como querellantes hemos apelado a casación penal y a todos, vamos a seguir apelando a todos los tribunales hasta que esto se confirme o no. Bien, nosotros en mi familia, este tema, que por supuesto partió en dos a toda nuestra familia, que fue lo que nos pasó como víctimas de la dictadura, es un tema que está muy instalado familiarmente, es un tema con el cual mi hijo se ha criado y es un tema que se habla muy normalmente en mi familia. Y cuando lo hablamos, siempre en un punto llegamos a decir que a pesar de todo lo que pasamos, salimos todos vivos, porque si bien mi padre estuvo desaparecido, mi padre apareció. Y si bien yo estuve detenida, salí de la cárcel. Entonces, en algún punto nos sentimos agraciados con respecto a otras familias cuyo dolor nosotros consideramos que es mucho más grande porque nunca pudieron recuperar
a familiares desaparecidos, y ni siquiera sus restos, ni siquiera la certeza de su muerte.